Vamos a tocar la teología que se desarrolla en esta época de la Edad Media. Es una teología académica. Y aquí quiero mencionar a un personaje que lo vemos dentro de la historia, es Tomás de Aquino. La teología académica, después de su apogeo en Tomás de Aquino, tiene dos características. La primera fue una tendencia constante hacia las distinciones cada vez más sutiles, las cuestiones rebuscadas y escabrosas, y el estilo denso y cargado. La segunda fue una creciente separación entre la filosofía y la teología. En la época medieval existe la filosofía, pero una de las características de esta época de la historia es que la filosofía es sierva de la teología. Es decir, la teología está por encima de la filosofía, cosa que va a cambiar con la filosofía moderna. Quien marca la pauta es René Descartes, y a partir de ahí hay una emancipación de la filosofía que ya no va a estar al servicio de la teología y toma un rumbo diferente. Pero en ese tiempo, en la Edad Media, así era la situación. Poco después de la muerte de Tomás de Aquino, que en realidad no hemos hablado nada de él, solamente puedo decir que Tomás de Aquino usó la filosofía aristotélica para desarrollar su teología, que se conoce en el mundo académico como la teología atomista. Pero usó la filosofía de Aristóteles para llegar a sus conclusiones. Poco después de la muerte de Tomás de Aquino, se fue abriendo entre ambos modos de conocimiento un abismo cada vez más profundo. Hubo un personaje, Duns Scoto, quien no concuerda con los teólogos de la generación anterior a la suya, que creía que doctrinas tales como la inmortalidad del alma o de la omnipresencia divina podían probarse racionalmente. Eso era lo que creía. Scoto no niega esa doctrina, pero sí niega que la razón sea capaz de demostrarla. Él dice, no es posible que la razón pueda demostrar esto. Esta tendencia se hizo más clara en la teología de Guillermo Ockham y de sus contemporáneos y discípulos de los siglos XIV y XV. Estos teólogos llegaron a la conclusión de que la razón natural no puede probar absolutamente nada con respecto a Dios ni a sus propósitos. Aparece otro personaje, Anselmo, y casi toda la tradición teológica a partir de él habían dicho que la encarnación de Dios en un ser humano era razonable, pero los teólogos del siglo XIV y XV señalan que todo esto, que puede parecer muy razonable desde nuestro punto de vista, no lo es si tenemos en cuenta el poder absoluto de Dios. Todo esto ha de hacernos pensar que estos teólogos eran personas incrédulas que se gozaban en hacer preguntas sutiles por el solo gusto de hacerlos. Ockham creía que tanto el Papa como un concilio universal podían equivocarse y que solo las escrituras eran infalibles. Estamos de acuerdo con eso. Esta teología le daba mucha importancia a la fe, no solo como creencia, sino también como confianza. En los últimos siglos de la Edad Media, el escolasticismo siguió un camino que no podía sino provocar una reacción negativa por parte de personas devotas que veían en esa clase de teología no una ayuda a la piedad, sino un obstáculo. Así que vemos que la teología académica empieza a rechazar ciertos dogmas y empieza a cuestionar ciertas situaciones y apoyarse más en las escrituras. Pero bueno, eso nada más es lo que en la cuestión teológica que estaba pasando ya a finales de la Edad Media. Hablemos un poco ahora del Renacimiento y el humanismo. ¿Qué es el Renacimiento? Hablamos del Renacimiento que surgió o se inspiró mucho de los siglos XII y XIII. Muchos de los principales intelectuales de esa época veían en el pasado inmediato y a veces en su presente una época de decadencia con respecto a la antigüedad clásica, y por ello se dedicaron a fomentar un renacer de esa antigüedad, es decir, un renacer de los escritores clásicos del periodo socrático, del periodo griego, un renacer a las fuentes originales e imitar su lenguaje y estilo,
A esto es a lo que nos referimos con el Renacimiento. Pero en cuanto a humanismo, nos referimos no a una opinión acerca del valor de la criatura humana, sino a un movimiento literario que se caracterizó por el estudio cuidadoso de las letras clásicas y por su imitación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de humanismo, es esa tarea de volver a esos escritos clásicos, de buscar en las fuentes originales y ver qué es lo que enseñaban esas fuentes originales. Este movimiento de renacimiento se originó en Italia y tuvo su apogeo en el siglo XIV y siglo XV. Entonces, en el siglo XIV y siglo XV tuvo este apogeo a lo que conocemos como el Renacimiento. Estamos hablando entre los años 1300 y 1400, el Renacimiento. Pero vamos a enfocarnos en la cuestión del despertar de las letras clásicas. Uno de los principales propulsores de esta nueva tendencia fue el poeta Petrarca. Pronto tuvo numerosos seguidores que se dedicaron a emular las letras clásicas. Con ese propósito copiaron manuscritos de los viejos autores latinos. Otros viajaron a Constantinopla, allí había una gran biblioteca. Y de regreso a Italia llevaron consigo manuscritos griegos. Más tarde, cuando Constantinopla fue tomada por los turcos en el año 1453, todos aquellos que tenían esa gran biblioteca llevaron muchos de sus escritos, la mayoría de sus escritos de la biblioteca los llevaron a Europa. Entonces muchos de esos exiliados bizantinos llegaron a Italia con sus manuscritos y sus conocimientos de la antigüedad griega. Estamos hablando de 1453, es por eso que el Renacimiento cobra un auge importante, porque con todo eso, toda esa biblioteca de la antigüedad, hay un renacer por las letras clásicas y esto trae un bienestar cultural, no solamente en Italia, sino en toda Europa. Pronto ese interés en lo clásico incluyó no solo las letras, sino también las artes. Todo este interés en la antigüedad clásica coincidió con la invención de la imprenta. No fue hasta los tiempos de la Reforma Protestante que la imprenta comenzó a utilizarse como un medio de comunicación con las masas para la divulgación de ideas filosóficas y teológicas. Ahora era posible producir varios centenares de ejemplares de un libro, ya no necesitaban copistas, sino por medio de la imprenta se podía hacer el trabajo más fácil. Y con tales ventajas surgió así la crítica textual, cuyo propósito era aplicar todos los recursos de la crítica histórica para llegar de nuevo al texto original de una obra. Quiero explicar qué es la crítica textual. La crítica textual no es más que, en términos sencillos, tratar de descubrir que un texto escrito es fiel al original. Y esta tarea de volver a las letras clásicas también ayudó al cristianismo, porque ya en la época de la Reforma protestante, muchos empiezan a acudir a esos escritos originales, los más antiguos que tenían en esa época, y que después, tiempos en el siglo XIX, siglo XX, todavía se escriben manuscritos. Estoy hablando de manuscritos bíblicos muchos más antiguos, del siglo II y III. Entonces esa es la crítica textual. La crítica textual ve el documento que se tiene ahora, empieza a analizarlo y empieza a compararlo con los documentos antiguos y empiezan a hacer ciertas correcciones tal vez de semántica para que se comprenda mejor el texto. Y la crítica textual ha venido a corroborar la fidelidad de las escrituras, cómo a pesar del tiempo las escrituras se han mantenido fieles, a pesar de que se transcribió una y otra vez en ese trabajo humano y estoico de mantener las escrituras, cómo se mantuvo, obviamente por providencia divina, pero la crítica textual ha venido a corroborar eso y a mostrarnos la fidelidad de las Sagradas Escrituras. Bien, esto es el Renacimiento y humanismo. Entonces podemos resumir: Renacimiento es un renacer por las artes, por lo clásico, la llegada de los que fueron exiliados cuando la llegada de los turcos allí en Constantinopla en 1453, la llegada de estos hombres con toda su biblioteca a Italia, surgió también este renacer por las letras clásicas, por escritores clásicos, por las artes, y este es el contexto en el que se encuentra Europa un poquito antes de la Reforma Protestante. Los papas del Renacimiento.
Eugenio IV se dedicó a embellecer la ciudad de Roma. El Renacimiento no solamente impactó a la sociedad, sino vemos que también impactó en la religión. Embelleció la ciudad. Recuerden, hay un embellecimiento tratando de recobrar lo clásico. Este hecho era el primer indicio de que el espíritu del Renacimiento comenzaba a apasionarse del papado. Algunos tomaron tal espíritu su amor hacia las letras y por ello enriquecieron la biblioteca del Vaticano, pero muy poco de ellos se ocuparon verdaderamente de la reforma de la Iglesia. A la muerte de Eugenio IV le sucedió Nicolás V. Su meta era hacer de Roma una capital intelectual de Europa. Vean cómo todos son hijos de su época. Hay esa influencia y se le llega a reflejar esa influencia en toma de decisiones. Su sucesor Calixto III fue el primer papa de la familia española. Lo que este papa tomó de los ideales del Renacimiento no fue más que el sueño de ser un gran príncipe secular. Y bueno, estos son algunos papas que fueron influenciados por el despertar del Renacimiento y del humanismo. Vamos a hablar de un humanista. Recuerden, hablamos de humanista, de alguien que está tratando de retornar a esa literatura clásica, a esos escritos clásicos, y viendo lo que se escribió en un determinado momento que es considerado como intelectualmente de un gran auge. Erasmo de Rotterdam. Vamos a hablar de Erasmo de Rotterdam. Quiero agregar que Erasmo de Rotterdam, con lo que tenía, los escritos que tenía del griego, hizo una traducción del Nuevo Testamento. Él hizo un escrito precisamente en griego del Nuevo Testamento. Ese es un aporte importante de Erasmo de Rotterdam. Es contemporáneo de Martín Lutero, pero a pesar de que estaba en contra de la iglesia oficial, nunca estuvo dispuesto a salirse de ella. Había eruditos que soñaban con una restauración del cristianismo antiguo, siguiendo los métodos de los humanistas, pero nos corresponde aquí tratar acerca de los sueños del más grande y famoso humanista, Erasmo de Rotterdam. Él nació en Rotterdam, una localidad, una ciudad de Holanda. Era hijo ilegítimo de un sacerdote y de la hija de un médico. Esto de los hijos ilegítimos lamentablemente era común. En teoría se hablaba de un sacerdocio célibe, pero en la práctica llegaron a tener muchos hijos fuera del matrimonio, muchos hijos ilegítimos. Y precisamente Erasmo de Rotterdam es un hijo ilegítimo de un sacerdote. Durante toda su vida tuvo que llevar la doble carga de sus orígenes humildes y de su bastardía. Se dedicó al estudio de las letras clásicas. Después de una visita a Inglaterra, comenzó a interesarse en las escrituras y la literatura cristiana antigua. Ahora, esa literatura cristiana antigua tenemos que recordar que estaba escrita en griego. Así que era necesario, si quería leer, él tenía que aprender el griego. Se dedicó entonces a estudiar el griego y llegó a dominar ese idioma. Llegó a dominar el griego. Para él el cristianismo es ante todo un género de vida decente, equilibrado y moderado. Lo que el humanista holandés buscaba era una reforma de las costumbres, del modus vivendi de la gente de esa época, donde resaltaba la práctica de la decencia y la moderación. Él rompió su relación con Lutero, pero sin prestarle ayuda a los católicos que se oponían a la reforma. Se mantuvo como de manera neutral. Erasmo no se había percatado de la profundidad de las cuestiones que se debatían y la reforma que tanto había anhelado no tuvo lugar. Pero brevemente algo sobre Erasmo de Rotterdam, que debemos de quedarnos con su aportación del Nuevo Testamento en griego. Él escribió el Nuevo Testamento en griego, Erasmo de Rotterdam. Vamos a hablar, a tocar el tema del Imperio Bizantino, el fin del Imperio Bizantino, este imperio que se desarrolló en lo que anteriormente, han de recordar, fue la capital romana, Constantinopla. Bueno, vamos a ver cómo este imperio concluye y su repercusión en el contexto o en el desarrollo de la historia de la Iglesia.
Eh, en el año 204, los cruzados se adueñaron de la ciudad de Constantinopla y establecieron en ella un emperador y un patriarca latino. No hemos tocado el tema de las cruzadas, no lo vamos a tocar, pero las cruzadas fueron movimientos en un primer momento iniciados por los papas y que supuestamente tenían la intención de recuperar la cuna del cristianismo, es decir, la Tierra Santa, Jerusalén. Eh, Pueden conocer más estudiando un poco en la bibliografía que les di acerca de las cruzadas. En 1261 los griegos pudieron apoderarse de nuevo de su capital y terminó así el imperio latino de Constantinopla en 1961. Cuando Constantinopla volvió a quedar en poder de los griegos, algunos de estos estados se sometieron a ella, pero muchos otros continuaron teniendo una existencia independiente. En consecuencia, los emperadores bizantinos eran señores efectivos de poco más que Constantinopla y sus alrededores. Poco a poco los turcos iban estrechando el cerco y no parecía haber defensa alguna contra ellos. A mediados del siglo XVI, del siglo XIV, la situación empeoró. Los turcos otomanos, que antes se habían posicionado de Asia Menor, atravesaron el Mar Negro y se lanzaron a la conquista de los Balcanes. Privada de casi todos sus territorios y vida por cuestiones de la opción al trono, Constantinopla solo pudo subsistir como estado vasallo de los turcos, a quienes se vio obligado a pagar tributo. En el año 1451, a la muerte de Murad, le sucedió Mahoma II, cuyo gran sueño era hacer de Constantinopla una ciudad musulmana, capital de su imperio. El 7 de abril de 1453, Mahoma II sitió la ciudad y el 29 de mayo del mismo año, 1453, fue el último asalto por parte de los turcos. El emperador Constantino IX murió defendiendo la ciudad. Los turcos irrumpieron a través de la muralla y por 3 días y 3 noches, según se lo había prometido el sultán, la vieja capital fue saqueada. Después Mahoma toma posesión formal de ella y Constantinopla comenzó su transformación para venir a ser Estambul, la capital de Turquía, y que en ese tiempo fue la capital del Imperio Otomano. El gran sueño de Constantino de fundar una nueva Roma cristiana terminó en el año 1453. En tanto, en el occidente se está desarrollando otra historia, aquí en esta parte del oriente se está finalizando entonces el imperio bizantino y con la entrada de los turcos. Ok, vamos a hablar ahora un poquito de algo que tiene relación la historia en un sentido con nosotros, por la cuestión de nosotros me refiero a México, por la cuestión de la conquista de España en el año 1492, primero con la llegada de Cristóbal Colón, y después Hernán Cortés en 1521, con la derrota del rey de Tenochtitlan, de los aztecas, y finalmente el control de los españoles y la imposición de los españoles, y luego con esa mezcla entre españoles e indígenas, y quedar con un resultado un mestizaje y origen a lo que después se llegaría a conocer como México. ¿Qué relación hay? Estamos hablando del año 1521, 1492, cuando viene Cristóbal Colón. Isabel la Católica es la que está al frente como reina con Fernando. Y 1521, 1517 en Europa está surgiendo la Reforma Protestante. En tanto que acá en el continente americano están surgiendo o van a surgir unas nuevas sociedades mestizas, y España va a traer también más adelante a sus evangelizadores, a los frailes, para evangelizar al mundo que habían descubierto y fundar así también, o dar continuidad también así a la Iglesia Católica, no solamente en Europa, sino también en América Latina. Entonces, están Isabel y Fernando, que heredan la corona ahí en España,
En ese tiempo la Iglesia española se hallaba en urgente necesidad de reforma. El bajo clero, aunque privado del poder y los lujos de los prelados, no estaba en mejores condiciones de servir al pueblo. En los conventos y monasterios en España la situación no era mucho mejor. A todo esto se sumaba el poco caso que se le hacía al celibato. Los hijos bastardos de los obispos se movían en medio de la nobleza, reclamando abiertamente la sangre de que eran herederos. Era una situación caótica. Isabel y Fernando habían ascendido juntamente al trono de Castilla, los dos. A Fernando le preocupaba el excesivo poder de los obispos. En consecuencia, cuando los intereses políticos de Fernando coincidían con los propósitos reformadores de Isabel, la reforma marchó adelante. A fin de reformar el alto clero, los reyes católicos obtuvieron de Roma el derecho de nombrarlos, o sea que ellos nombraban a los sacerdotes, a los obispos. De todos los nombramientos que la reina hizo en Roma, ninguno tuvo consecuencias tan notables como el de Francisco Jiménez de Cisneros, a quien hizo arzobispo de Toledo. Francisco Jiménez de Cisneros pronto se convirtió en uno de los consejeros de confianza de la reina Isabel, y Fray Francisco colaboró también en la reforma de los conventos. Ahora, cuando hablamos de esta reforma, ellos están tratando de reformar la cuestión del celibato, la cuestión de evitar tantos hijos ilegítimos, el poder del clero. Entonces, a eso se refiere la reforma que quieren hacer ellos dos en España. Fray Francisco Jiménez de Cisneros, la erudición de este Cisneros, y en particular su interés en las letras sagradas, ocupaban un lugar importante en el proyecto reformador de Isabel. Francisco Jiménez de Cisneros estaba de acuerdo con la reina en la necesidad de reformar la iglesia, no solo mediante medidas administrativas, sino también con el cultivo de las letras sagradas. La contribución más importante de Cisneros a la reforma religiosa en España, al estilo humanista, fue la Universidad de Alcalá, la fundación de la Universidad de Alcalá y la creación de la Biblia políglota complutense. La universidad inició su construcción en 1498 y terminó en 1508, y su nombre original era Colegio Mayor de San Ildefonso. Se le llama Biblia políglota, bueno, varias lenguas, complutense, por el nombre de Complutense, por haberse preparado en Alcalá, cuyo nombre latino es Complutum. Entonces, Complutum es Alcalá. Así que hablamos de la Biblia políglota de Alcalá, o la Biblia políglota complutense, que eso significa, de ahí viene el término Complutum, refiriéndose a Alcalá. Esta obra, esta Biblia políglota, se terminó de imprimir en 1517, pero no fue publicada oficialmente hasta el 1520. Fue publicada esta obra. ¿Cuáles fueron las medidas que establecieron los reyes católicos durante la Reforma en España? Y aquí vamos a tocar un tema muy interesante. Y quiero hablar, aunque no lo tengo en mis apuntes, pero quiero hablar acerca de la Biblia, la Reina Valera. En su momento lo vamos a tocar. Las mismas personas que abogaban por el estudio de la Biblia y de las letras clásicas estaban convencidos de la necesidad de que no hubiese en España más religión y que esa fe fuese perfectamente ortodoxa. Ellos decían, la religión que tiene que persistir aquí es la religión católica. Porque estamos hablando del tiempo en el que ya han pasado las enseñanzas de Wycliffe, las enseñanzas de Hus. Están en ese momento, posteriormente van a aparecer las enseñanzas de Martín Lutero, pero ya están esas enseñanzas de Wycliffe y de Hus. Tanto Isabel como Cisneros creían que la unidad del país y la voluntad de Dios exigían que se arrancara todo vestigio del judaísmo, maometismo y herejía. ¿Por qué maometismo? Deben de recordar ustedes que España fue conquistada por los maometanos, y obviamente esto trajo como consecuencia la implementación del islamismo en España. Y también había muchos judíos. Así que España quiere hacer una limpia y quiere erradicar el judaísmo y el islamismo y establecer como única religión oficial del Estado el catolicismo. Tal fue el propósito de la Inquisición española.
que data del año 1478. La Inquisición, que era un órgano dirigida por determinado número de personas, y que cuando encontraban a alguien desde su óptica, desde su perspectiva hereje, eh, la tarea que tenían ellos es de que los herejes se retractaran y volvieran al seno de la ortodoxia católica. Entonces esa era su tarea. En algunas ocasiones torturaban a las personas para que se retractaran. La principal innovación de la Inquisición española estuvo en colocarla no bajo la supervisión papal, sino bajo la supervisión de la corona. En el año 1478, el Papa en turno, el Papa Sixto IV, perdón, accedió a una petición en ese sentido por parte de los reyes católicos. Se desató una vasta campaña de predicación contra la herejía, al parecer con la esperanza de que muchos abandonaran sus errores voluntariamente. Se nombró inquisidor general de la corona de Castilla al dominico Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada era intolerante y era cruel, y él estuvo al frente de la Inquisición por muchos años. Mucho se ha discutido acerca de la Inquisición española. Por lo general, los autores católicos conservadores tratan de probar que las injusticias cometidas no fueron tan grandes como se ha dicho, y que el Santo Oficio, así también se le llamaba, era una institución necesaria. Pero frente a ellos, los protestantes la han descrito como una tiranía insoportable y una fuerza oscurantista. Esto que voy a decir lo dice Justo L. Anderson, perdón, Justo L. González. Él dice que ambas interpretaciones son falsas. Hay fuertes indicios de que al menos al principio la Inquisición fue una institución que gozó del favor del pueblo, puesto que su propósito era para la herejía, y para ser hereje es necesario ser cristiano. La Inquisición no tenía jurisdicción sobre judíos o musulmanes, sino solo sobre los conversos. También se ha discutido mucho acerca de los motivos económicos envueltos en la Inquisición. En ellas se aplicaban los principios medievales, según los cuales los bienes de todo condenado a muerte eran confiscados. En todo caso, el hecho es que la corona se benefició con los procesos de la Inquisición. Ahí está la cuestión de la Inquisición, que también se aplicó aquí en la Nueva España, lo que fue la Nueva España y después México, y que algunos escritores, algunos historiadores sí hablan de manera negativa de la Inquisición, que tiempo después se quitó la Inquisición como ese santo oficio que era reconocido dentro de la Iglesia Católica en España. Muy bien, dije que iba a hablar, no lo tengo aquí, pero voy a hablar un poquito acerca de lo que estaba pasando no sé si lo voy a tocar más adelante, pero ya lo voy a tocar ahorita, en España, sobre la reforma protestante, porque sí hubo una reforma protestante dentro de España que no tuvo el auge como sí lo tuvo en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en otros países de Europa. Pero en España no tuvo esa fuerza la reforma protestante. Casiodoro de Reina estaba en un convento con otros más y les empezaron a llegar algunos escritos de Martín Lutero. El gran sueño de Casiodoro de Reina era la traducción de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, al español. No había una traducción al español de toda la Biblia, sino solo de algunas secciones o algunas partes. Él se da a la tarea de hacer ese trabajo, pero dentro de la historia de Casiodoro de Reina, a él le levantan ciertos falsos que lo persiguen durante toda su vida, así que él tiene que emigrar a Inglaterra y buscar ser acogido por algunos grupos que estaban allí en Inglaterra, y él anda de un lugar a otro tratando también de escapar de las calumnias que le habían levantado. Y en ese peregrinaje
Él se dedica a trabajar en la traducción lo que hoy conocemos como la Reina Valera 60. Él ocupa los manuscritos más antiguos que tiene, que son del año 1000, es lo más, en el año 1000 son los manuscritos más antiguos que tienen. Así que él va a esos manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y empieza a escribir en español esta Biblia. Y también un personaje importante en este trabajo es Reina Valera. Reina Valera, a principios del año 1600, después de que tiene algunos años de haber sido editada la Biblia a Casiodoro de Casiodoro de Reina, que es conocida como la Biblia del oso, por tener en su portada de la imprenta ese animal. Entonces Reina Valera, perdón, hace una revisión. Y en esa revisión hace algunas correcciones y manda a la imprenta que se corrija esto porque hubo problemas de traducción ahí por parte de Casiodoro. Y con esa corrección surge más adelante, en 1600, estamos hablando del siglo XVII, surge la famosa Biblia entre el mundo hispano, la Reina Valera. La Biblia que nosotros ahora usamos o que se usa comúnmente en el mundo evangélico hispanohablante es la Reina Valera revisión 1960, aunque como mencioné en otras clases anteriores, hay revisiones más recientes, en 1995, la Reina Valera actualizada del 2015 y la Reina Valera contemporánea, que como agregado estas nuevas traducciones han acudido a manuscritos más antiguos que los que tuvo acceso Casiodoro de Reina. Bueno, esto es un paréntesis importante dentro de la historia de la Biblia, que yo les recomiendo. Hay un libro que se llama así, ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y va narrando la manera en que la Biblia se fue traduciendo, las principales traducciones, los años en que fueron las traducciones, hasta la época actual.